Tablicón es una empresa nacional 100% con 15 años de experiencia dedicados en la solución de tableros eléctricos en baja tensión y los electrocanales. Entonces, en conjunto con Schneider, nosotros hacemos toda la solución de los tableros eléctricos, el armado y las bandejitas portacables, de acuerdo a la calidad que exige, obviamente, el mercado nacional. A continuación, tenemos la última exposición de la noche, de acuerdo a la agenda, que está a cargo del ingeniero Wilmar Sotelo. El tema es variadores de velocidad. Un poquito la presentación del ingeniero. El ingeniero Wilmar Sotelo es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional de Colombia, con énfasis en electrónica de potencia y candidato a maestría en administración de negocios. Ingresó a Schneider Electric en el 2008, trabajando en comisionamiento y pruebas avanzadas en subestaciones de media y baja tensión. A continuación, el ingeniero Wilmar, para que pueda dar la última charla. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Wilmar Sotelo. Pues antes que nada, pues muchísimas gracias a los compañeros de Electrolec y pues a ustedes por estar aquí ya hasta tan tarde, ¿sí?, acompañándonos. Bueno, y conmigo pues está el ingeniero Luis Portilla, que es nuestro especialista en variación de velocidad aquí en Electrolec. Luis, buenas noches, Luis. Sí, claro. Buenas noches con todos. Estamos muy gustosos de tenerlos aquí todavía hasta esta hora. Nos agrada muchísimo que se sientan contentos. Todo el esfuerzo que hemos hecho es para ustedes. Y espero contar con cada uno de ustedes en poderlos asesorar, poderlos tener en nuestras instalaciones en una próxima ocasión, ¿ok? Ahora, bueno, me presento. Mi nombre es Luis Portilla. Para los que no me conocen, soy ingeniero eléctrico. Soy líder especialista de la línea de variadores y arrancadores suaves de la marca Schneider Electric. Tengo algunas certificaciones por parte de la marca. Estoy para asesorarlos. Pertenezco al departamento de proyectos de Electrolec. Y pueden contar con mi número sin ningún problema para cualquier asesoría. Bueno, Will, la joya de la familia Schneider. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, pues sin más preámbulos, pues vamos a iniciar, ¿cierto? Vamos a iniciar con este tema que es un tema realmente maravilloso y es el tema de variación de velocidad, ¿sí? La tecnología de variación de velocidad, como tú sabes, Luis, es una tecnología que tiene un gran impacto en la sostenibilidad de la supervivencia de la humanidad en el planeta. ¿Tienes alguna idea de por qué, Luis? Claro, o sea, todo se deriva y toda la tecnología y cómo avanza es gracias al avance tecnológico, obviamente, ¿no? Y a esto que se llama electrónica de potencia. Exactamente, muy bien. La electrónica de potencia, particularmente los IGBTs, pues han propiciado un gran desarrollo en la humanidad. Entonces, los IGBT son dispositivos semiconductores que funcionan igual que un interruptor de potencia, que un interruptor compact, que un master pack, ¿sí? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas operaciones o cuántos ciclos en un minuto podemos hacer con un interruptor de potencia? ¿Cuántos ciclos de cierre y apertura podríamos hacer? ¿Quién se anima a dar una cifra? Un número, el que se te ocurra. Exacto. ¿Tú dices algo? Sí. 2 o 3, ¿cierto? Miren, con un IGBT, que es un dispositivo también que funciona como un interruptor en aplicaciones de electrónica de potencia, se pueden lograr hasta 20.000 operaciones por segundo, con la enorme ventaja de que un IGBT es un dispositivo bidireccional de energía. Es decir, no solo controla el flujo de energía que va desde la fuente hacia la carga, sino que también es capaz de manejar la regeneración de energía. Entonces, seguramente, Luis, no sé si te has encontrado en aplicaciones de elevación, ¿sí? En grúas. Sí, claro, polipastos. Polipastos. ¿Y ahí cuál es uno como de los retos principales que tiene el cliente cuando
el tema del peso, ¿no? El El peso, tema del ¿cierto? contrapeso. El contrapeso. Entonces, cuando la carga, ¿cierto?, va descendiendo, entonces obliga a que la máquina eléctrica que conocemos como motor deje de ser un motor y ahora se comporta como un ¿qué? Como un generador eléctrico, ¿cierto? ¿Y qué pasa con esa energía que regeneramos? ¿Para dónde se va? ¿Perdón? Recupera un ciclo, ¿cierto? Pero entonces para que la energía retorne a la red necesitaríamos de un rectificador bidireccional, ¿cierto? Y los rectificadores están hechos con qué, Luchito, ¿te acuerdas con qué están hechos los rectificadores? Claro, con Dios. Con diodos, ¿cierto? Y una característica principal de los diodos, ¿cuál es? ¿Cómo? Unidireccionalidad, ¿cierto? Entonces solo permiten el flujo de energía en un sentido. Entonces, si yo tengo regeneración de energía con un variador estándar, ¿qué sucede con esa energía? ¿Se puede regresar al sistema de potencia o no puede regresar? El diodo no se lo permite, ¿cierto? Entonces, de ahí la necesidad de una tecnología que tenga un rectificador bidireccional. Y no sé si lo vieron, pero está allá, que se llama el Altivar Process modular con rectificador inteligente, ¿sí? Entonces, en ese variador el rectificador ya no está hecho con diodos, sino que está hecho con IGBTs. Y dada la capacidad del IGBT de manejar la energía en ambos sentidos, ¿sí?, pues podemos aprovechar la regeneración de energía que se produce en aplicaciones como las grúas, ¿cierto? Sí, claro, los molinos. En molinos, en el frenado, ¿cierto? El frenado de los molinos. ¿Cuánto tiempo puede tardar en frenar un molino, Luchito? Mucho. Mucho tiempo. Claro, ¿cierto? mucho tiempo. ¿Cierto? Entonces, unos 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 30 minutos, ¿sí? Y esa inercia la podemos transformar en energía que después retorna al sistema de potencia y aprovecharla. ¿Listo? Entonces, es por eso que decimos que los variadores de velocidad están salvando al mundo. Los variadores de velocidad son una tecnología que tiene un impacto enorme sobre la sostenibilidad de las personas en este planeta. ¿Vale? Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí de esta pequeña introducción que hemos hecho, este calentamiento? ¿Todo es claro? Bueno, tenemos un público bastante pilo. Sí. Bueno, muy Vamos, bien, pre- muy bien. Algo más fuerte, güey. Hagamos fuerte, vale. Listo, muy bien. ¿Cuál creen ustedes que es el propósito principal de un variador de velocidad? Ahí está. Ahí está, aquí. Una pregunta filosófica, a ver. Dale tú. ¿Qué dice? Oye, qué buena respuesta, variar la velocidad de acuerdo al requerimiento de la máquina. ¿Qué opinas? Otro concepto. Reducir corrientes de arranque, muy bien. Bueno, a ver, por acá. Alguien. A ver, espérenme, me acerco. ¿Cuál? Controlar la frecuencia. Controlar Controlar la frecuencia. Controlar la Controlar frecuencia. Otro concepto. la frecuencia, muy bien. Ah, mira, por allá, Luchito. Por allá. Optimizar recursos. Optimizar recursos. ¿Qué más? ¿A quién dijo? Optimizar la potencia. Ahorro de del motor. energía. Por Bueno, acá. muy bien. Muy bien, por aquí está entonces el concepto que he creado para ustedes. Mire, el concepto de un variador de velocidad es desarrollar el torque apropiado en el motor, sin importar la velocidad que se necesite, ¿vale? ¿Con qué propósito final? Como le decía por aquí el ingeniero, con el propósito de tener el comportamiento que necesitan las personas en las máquinas. Cuando una empresa tiene un variador de velocidad, ¿debería preocuparse por su variador de velocidad o debería preocuparse más bien por el producto que la máquina está procesando? ¿Cuál debería ser la preocupación real de una empresa, de un negocio? Su producto, ¿cierto? Su producto. Entonces, es por eso que el propósito del variador de velocidad, miren, una de las cosas es que a pesar de que un variador de velocidad es un dispositivo electrónico, su campo de acción está en el mundo mecánico, en el mundo hidráulico, ¿sí? Él controla la energía, pero donde realmente necesitamos que
que actúe un variador de velocidad es en el mundo mecánico o hidráulico. ¿Listo? Entonces, muchas veces pensamos que como es un equipo electrónico, pues que su funcionalidad está en la parte electrónica, pero no, su aplicación o su preocupación principal debe ser la mecánica. ¿Y por qué variar la velocidad? ¿Qué beneficio tiene cambiar la velocidad? Controlar el proceso, ¿cierto? ¿Quién ha preparado huevos en su casa? ¿Quién no ha preparado huevos en su casa? Entonces uno sabe que cuando hace unos huevos revueltos, ¿cierto? Entre más rápido bata los huevos, entonces sale como más esponjoso, ¿cierto? Y entre menos, pues salen con mayor consistencia. Entonces, Amigo Wilmar, o sea, yo por acá escuché que nosotros podemos utilizar un variador, el principal propósito de utilizar un variador de frecuencia era utilizarlo de forma monofásica y a una alimentación, a un motor trifásico. ¿Qué bueno, tal? esa es una gran pregunta. ¿Usarían ustedes un variador para hacer una conversión de monofásico a trifásico? ¿Cierto? Esa es una de las grandes características. Claro. Uno, por ejemplo, en muchas circunstancias no están disponibles las 3 fases, solo hay disponibles 2 fases. Entonces, ¿qué hacemos? Montamos un variador de velocidad y a partir de 2 fases se genera la tercera fase. Principalmente, mira Luis que esta topología se recomienda principalmente para cargas inductivas. ¿Sí? Es decir, cuando lo que yo le voy a conectar aguas abajo del variador es un motor, un transformador, ¿sí? Inductancias. ¿Sí? Cuando ya hay cargas electrónicas aguas abajo, pues hay que tener ciertos cuidados, porque la onda de voltaje de salida de un variador de velocidad pues está lejos de ser una onda sinusoidal, muy lejos, es un tren de pulsos de alta frecuencia. ¿Sí? Entonces no cualquier carga se le puede conectar. Para eso existe algo que se llaman ¿los qué? Los filtros senos. Eso, los filtros senoidales. Entonces, los filtros senoidales son unos dispositivos que se pueden colocar aguas abajo del variador con el propósito de convertir ese tren de pulsos de voltaje, convertirlos en una onda sinusoidal. ¿Listo? Y en esos casos pues se podría aplicar muy bien. Bueno, muy bien. Acá hay un tema bien importante y son los 6 pilares fundamentales del concepto de la tecnología de variación de velocidad. El primero de ellos, como lo acabamos de mencionar, es el control de torque y velocidad. El segundo es la protección. La protección, cuando instalamos un variador de velocidad, ¿qué podemos proteger, Luis? Bueno, que nos diga el público. ¿Qué Bueno, podemos bien. proteger? Vamos. ¿Qué se les ocurre que podemos, cuando montamos el variador, qué se protege? Motor. El motor. El motor, muy bien. Y además del motor, ¿se protege a alguien más? ¿Al operario? Bueno, podría ser el operario. ¿Qué más? ¿Qué más? Picos de corriente. El más? proceso, ¿cierto? Proceso. La máquina. Entonces, un variador de velocidad, además de proteger al motor contra sobrecorrientes, cortocircuito entre fases, pérdida de fase, falla tierra, desbalances, temperatura, ¿sí? Además de todo eso, el variador de velocidad protege a la máquina, ¿listo? ¿Y a la máquina contra qué la puede proteger? Contra sobrecarga mecánica o por el contrario, pérdida abrupta de la carga. Cuando se rompe un mecanismo, se rompe un acople y el motor queda girando libremente, el variador está en capacidad de detectar esas condiciones, ¿sí? O una condición de atascamiento. Entonces, en el caso de ventiladores o acoplamientos que tengan correas, pues el atascamiento es muy común. Se revientan las correas, se enredan en el eje del motor y se atasca el motor, ¿sí? Entonces, el variador está en la capacidad de detectar todas esas condiciones y proteger no solo la máquina, sino también no solamente el motor, sino también proteger a la máquina. ¿Listo? Wilmar, y si el variador protege al motor, ¿quién protege al variador? Ah, bien, buena pregunta. Si el variador protege al motor, ¿quién protege al variador?
¿Cómo? Perdóname. ¿Qué? ¿El guardamotor? Bueno, sí, ¿cierto? El interruptor que pongamos aguas arriba. Realmente, ¿qué protección cuál sería como la protección ideal para un variador de velocidad? Sí. Entonces, ¿qué usarías? Filtro. Bueno, filtro. Vamos a ver. ¿Perdona? Fusibles de disparo rápido, mucho mejor, ¿cierto? Para la protección de un drive, mucho mejor un fusible de disparo rápido. Entonces, particularmente hay dos bien importantes, ¿cierto, Luis? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. O sea, va a depender mucho de la potencia del drive, ¿no? De la potencia del drive. Entonces, están los fusibles ultra rápidos y están los interruptores magnéticos, ¿sí? Pero los magnéticos son más caros que los termomagnéticos. Entonces, si es un termomagnético, pues no hay problema. Podemos usar un termomagnético para proteger el drive. Igual solo va a funcionar pues la parte magnética, la parte sí, magnética del interruptor, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que los tiempos de falla de un variador de velocidad son exageradamente rápidos en comparación con el tiempo de operación de un interruptor. ¿Cuánto puede ser el tiempo de operación de un interruptor de caja moldeada? El tiempo de operación de apertura de un interruptor de caja moldeada. Digamos, ya después de que la bobina recibe la orden de disparo, ¿cuánto puede tardar en abrirse los contactos? Perdóname. Eso es en milisegundos, correcto. ¿Dijiste algo? No, 5 segundos no, no mucho. No, alrededor de 50 milisegundos tarda un interruptor en abrir sus contactos, ¿vale? Entonces, fíjate que 50 milisegundos es un universo de tiempo frente a los nanosegundos que requiere un rectificador para dañarse, ¿sí? Es por eso que la protección magnética pues no hace. Básicamente un interruptor cuando está instalado en un variador de velocidad lo que hace es aislar para evitar pues como un incendio o una cosa mayor. Pero un interruptor pues siendo como estrictos pues no protege sino más bien aísla, ¿vale? Mientras que el fusible ultra rápido, ¿sí? Un fusible ultra rápido sí logra que cuando ocurra una falla en la electrónica del variador, pues esa falla sí se despeja en un tiempo muy corto y a pesar de que puede haber daño, el daño es menor. ¿Listo? El daño es menor. Bien, veamos por acá otra función de los variadores de velocidad, es la función de monitoreo. Luis, ¿qué se te ocurre que podemos monitorear con los drives? Bueno, podemos tener varias variables, ¿verdad? Desde voltaje, corriente, torque, frecuencia, ¿qué más? Temperatura, ¿cierto? Y en aplicaciones de bombeo, También. Por- PCI, por ejemplo, la estimaciones de presión. caudal, presión. el caudal, la eficiencia. Entonces, en el momento en que montamos un variador de velocidad para nuestras máquinas, además de todo esto que hemos hablado, estamos instalando una interfaz de usuario, una interfaz entre la máquina, que es una paramenta mecánica o hidráulica, y los operadores. Entonces vamos a conocer cuántos arranques ha tenido esa máquina, cuántas horas de operación ha tenido, el voltaje, la corriente, la potencia, el perfil de energía. ¿Sí? Entonces, una gran cantidad de información. ¿Cómo dice, perdón? Las alarmas, ¿cierto? Una gran cantidad de información que antes pues no se conocía, ¿cierto? Entonces, esa es otra de las funciones importantes de nuestros drives. La siguiente función, automatización. ¿Quiénes usan las funciones de automatización de los variadores de velocidad? Que levanten la mano. ¿Tú? Bien, muy bien, excelente. ¿Tú también? ¿Qué usas? ¿Qué usas cuando? Por acá. Las entradas análogas, ¿cierto? Y allí cableas. Amigo Will, por acá tenemos un participante, a ver. A ver. Bueno, el tema de los lazos PID, por ejemplo. El control PID, maravilloso, Excelente. ¿cierto? El control PID. ¿Y el control PID para qué lo podemos usar? Control de corriente, ¿cierto? Sistemas contra incendios también, ¿cierto? Sistemas de presión constante. Mire que
ya que mencionaron el tema de control de corriente, hay una función bien bonita que se llama control de torque. Tenía yo un cliente que tenía una prensa, ¿sí? No sé, Luis, aquí qué tan común es encontrar industria de aceite de palma. Sí, zona de ¿Sí hay? Quevedo. Sí, sí, sí. Entonces, miren, en esa industria hay unas prensas que son las que comprimen el fruto, ¿sí? Y al comprimir el fruto, pues sale el aceite, ¿cierto? El aceite de la palma. El fruto, pues es como una nuez, ¿sí? Entonces es un grano bastante duro. Y resulta que este cliente compró, pues, un poderoso Altivar Process, pero pues él desconocía las funciones de automatización que ofrecía el equipo. Y él justamente necesitaba hacer un control de torque. Es decir, que en la medida en que la prensa iba comprimiendo el fruto, pues que la prensa lo hiciera sin superar determinada cantidad de fuerza. Porque si se excedía en fuerza, la nuez del fruto se rompía. Y la nuez del fruto pues es algo que ellos utilizan mucho pues como un subproducto del proceso. Entonces, ¿qué se les ocurre para poder hacer ese control de torque? A ver, dale. Un torque constante, ¿cierto? ¿Y cómo garantizamos o cómo aseguramos que haya un torque constante? Perdóname. Un PID de corriente, ¿cierto? Eso fue lo que pensó nuestro cliente. Dijo, pues yo tengo que hacer un PID de corriente. Y compró un sensor de corriente, lo instaló en el motor, se lo llevó a un PLC. Entonces compró un sensor de corriente, compró un PLC, contrató un programador para que le hiciera el programa del PLC y el PLC le daba la orden al variador de a qué velocidad tenía que girar para controlar la corriente. Costo del proyecto, no sé, en dólares, coloquémosle unos $3,000, ¿sí? Cuando yo lo visité y él me decía, no, es que hice esto, pero la verdad es que no me está funcionando. Tengo problemas, se me dispara el variador, se me rompe el fruto, no está funcionando. Y yo le dije, oye, ¿y por qué estás haciendo todo eso? Si el variador ya tiene la función que hace eso. ¿Sí? Entonces el variador internamente ya tiene los CTs, internamente ya tiene el control PID, internamente es capaz de controlar la corriente y mantenerla constante. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues variando la frecuencia. Varía la frecuencia para mantener constante la corriente del motor. Y que el motor desarrolle siempre la misma cantidad de fuerza de empuje hacia la máquina. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo el hecho de conocer las herramientas que uno tiene, pues le puede dar unas ventajas competitivas bien interesantes y pues sobre todo ahorrar dinero. Amigo Wilmar, y en temas de atasco, ¿qué pasa? Ah, bueno, muy bien, en tema de atasco. Pues fíjate que nosotros tenemos un variador que se llama el Altivar Process 630 y ese variador justamente tiene una función llamada la función antiatasco. Yo por aquí ya había preparado algo. A ver, no sé si tengas audio. Bueno, entonces miren, ahí estamos viendo el osciloscopio que tiene este variador. Y ahí estamos viendo en la parte de arriba la velocidad del motor y en la parte de abajo el torque. Y ahí hizo un arranque, ¿sí? Ahí hizo un arranque nuestro motor. Fíjense que, miren lo que sucedió con el torque, se disparó. Entonces miren que la curva roja va para arriba, se está disparando la curva de color rojo. En ese instante ocurrió un atascamiento, ¿sí? Y el variador pues lo que hace es detenerse e inicia un ciclo antiatasco. Entonces, ¿en qué consiste esa secuencia antiatasco? Es una secuencia de movimientos hacia adelante y hacia atrás, con limitación de torque. Es decir, para evitar que los acoples mecánicos lleguen a hacer tal esfuerzo que se puedan romper durante el intento de desatascar la máquina, ¿vale? Entonces miren que acá ya empezó a girar hacia atrás, empezó a girar en reversa. Fíjense que la velocidad se puso negativa, ¿vale? Y de repente cuando empezó a girar en reversa, fíjense que el torque cayó, es decir, se desatascó.
se desatoró la máquina, girándola en reversa. Allí pues continúa su ciclo antiatasco, ¿sí? Y pues ya se recupera la operación del proceso. Entonces, función antiatasco y además capacidad de visualizar mediante el osciloscopio lo que realmente le está sucediendo a la máquina. Entonces esto nos da información que es muy tangible, muy útil para el día a día. ¿Listo? Y el osciloscopio pues está disponible en casi todos nuestros modelos de variación de velocidad. Entonces es bien interesante eso que mencionabas allí. Perfecto, clarísimo. Bueno, vamos a volver. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Una pregunta? Sí, claro. Sí, efectivamente. Entonces, mira, esa función se puede implementar de forma automática. Entonces, el variador detecta que el torque se dispara e inicia el antiatasco, ¿sí? Pero también, si durante el intento de antiatasco él ve que no puede, pues definitivamente se dispara y dice, hey, no pude, no fui capaz, ¿vale? Amigo Wilmer, por acá hay una preguntita. A ver. Y si sobredimensiono mi variador para evitar ese tipo de atasco en mi motor. Ah, bueno, pues es una buena pregunta el tema del sobredimensionamiento. Mira, cada vez que uno dimensiona el motor, tiene que pensarlo en función de los acoples mecánicos y de la capacidad de la máquina, ¿sí? Entonces, si tus acoples mecánicos y tu máquina soportan ese esfuerzo de torque tan grande que necesitas durante un antiatasco, pues bien, lo puedes hacer. Pero si de pronto escoges un motor tan grande que incluso es capaz de romperte la propia máquina, pues tienes que tener precaución e implementar la función de limitación de fuerza en el motor. Entonces, en el variador uno también puede decirle, oye, yo quiero que tú hagas fuerza, pero máximo hasta aquí. De aquí para arriba no, porque se me rompen los acoples, las correas, sufre la máquina, hay un golpe muy grande, etcétera. ¿Sí? Entonces, son funciones que ya vienen listas en el equipo y solo es ponerles el chulito y el valor máximo y el tiempo. Eso es todo. ¿Vale? Perdóname. Si es un acople con cadena también pasa lo mismo, ¿cierto? Entonces las cadenas también tienen un límite máximo de fuerza que se les puede aplicar. O pues nos puede dañar la cadena, o piñones y esas cosas. Sí, tú puedes escoger el comportamiento que necesites. Entonces si tú dices, no, yo quiero que se dispare y que no intente desatascarse, pues tú lo haces. O si tú quieres que se trate de desatascar, pues lo haces. Es configurable. Sí. Efectivamente, tú puedes programar cuántas veces giras hacia adelante, hacia atrás, la limitación de fuerza, las rampas de aceleración, de desaceleración, las velocidades. Es bastante ajustable. Sí. ¿Están relacionados con el término autotuning? ¿Quién sabe qué es un autotuning? Bueno, muy bien. Un autotuning básicamente es un procedimiento mediante el cual el variador conoce a su motor. Es su primer encuentro en persona, ¿sí? Cuando se conocen físicamente y tienen su primer contacto. Antes del autotuning, ¿qué viene? Ingresarle los datos de placa del motor, ¿cierto? Cuando te van a presentar a alguien, ¿cierto? Entonces a Luchito, por ejemplo, le puedo presentar a una compañera, le digo, mira, aquí está la foto, ¿cierto? Y él va a decir, bueno, preséntamela, Claro. ¿cierto? Entonces cuadramos una cita y se encuentran. Entonces el encuentro es el autotuning. Entonces ese encuentro, dependiendo de las características de la foto de la chica, pues Escojo. pues Luis se va a arreglar, ¿cierto? Entonces lo mismo sucede con el variador de velocidad. Dependiendo de los datos de placa del motor, el variador prepara qué tanto voltaje y frecuencia le va a inyectar al motor
para hacer una lectura de lo que es resistencia estatórica, inductancia magnética, tiempos de amortiguación, pérdidas en el hierro, etcétera, curva de magnetización. Entonces, el autotuning es una gran herramienta justamente para eso. De hecho, por acá tengo otro video. Recientemente, Schneider este año obtuvo una patente. ¿Ustedes saben qué es una patente? Entonces, son los derechos de explotación de un invento, ¿sí? Es decir, tiene que ser algo que no exista en el mundo, ¿sí? Y existen organizaciones a nivel mundial que definen si ese invento merece ser acreedor de ese derecho o no merece ser acreedor de ese derecho. Y Schneider logró una patente para los algoritmos de control motor. Entonces, yo les voy a mostrar acá Ok, perdón, disculpe, ¿tenemos audio? ¿Dónde están las personas de...? ¿Tenemos audio en el video, por favor? ¿No? Ok. Bueno, yo por aquí les voy a, entonces, a proyectar. Bueno, entonces este es el... ok, perdón, sí. Sí, de una, claro que sí. Yo creo que por aquí, así listo. No, tranquilo, no te preocupes, aquí lo hacemos por este lado. No, tranquilo, dejémoslo así, sí, está bien. Listo, muy bien, este es el control vectorial adaptativo en cascada, ¿sí? El control vectorial adaptativo en cascada está disponible en el Altivar Process 900, ¿sí? Y básicamente es un algoritmo que nos permite una excelente precisión de torque y respuesta dinámica en el motor, ¿cierto? Entonces, con el algoritmo de control tradicional mejoramos un 25% en precisión de torque. Tenemos también la función de autotuning, autotuning rotativo, ¿sí? Que lo que hace es mejorar la precisión de la medición de corriente de magnetización y la respuesta dinámica mejora en un 40%, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos ejemplos de aplicación donde se puede utilizar esta tecnología. Bandas transportadoras, grúas, molinos, bobinadoras, etiquetadoras, paletizadoras y peletizadoras también. El torque es mucho más estable y la respuesta de torque es mucho más rápida. Entonces, ese es uno de los mejores algoritmos de control motor que en este momento existen en el mercado de variación de velocidad. Y justamente una de las grandes mejoras fue el tema del autotuning, como tú mencionabas, ¿vale? Bueno, muy bien. Por aquí vamos a seguir avanzando. Bueno, ¿cuál creen ustedes que es la aplicación donde mejores ahorros energéticos vamos a tener? ¿Cómo? Cargas cuadráticas, ¿cierto? ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles sería una carga cuadrática? Bombas, ventiladores, ¿cierto? Son cargas cuadráticas. Muy bien, muy bien. Entonces, miren, aquí tenemos un ejemplo de una automatización de una bomba de 350 caballos, ¿sí? Esa bomba anteriormente tenía un arranque estrella triángulo, ¿sí? Y se utilizaba pues para controlar el circuito de refrigeración de una central termo,
termoeléctrica. ¿Sí? Entonces, aquí vemos la línea de color azul que nos muestra cuál era el consumo de energía de esa bomba con el arranque estrella triángulo. ¿Mm? Y la línea de color naranja nos muestra cómo quedó el consumo de energía después de utilizar el Altivar Process. Entonces veamos, el rango de operación de caudal de esa bomba era entre el 50 y el 80%, era lo que ella trabajaba usualmente. Esa era la demanda de caudal que necesitaba. Y fíjense cómo, claro, esto se manejaba con un control PID mediante un PLC, ¿cierto? Y fíjense cómo en el máximo requerimiento de caudal, el ahorro de energía fue del 30%. Y en el mínimo requerimiento de caudal, el ahorro de energía fue del 65%. Entonces, el potencial de ahorro energético que se tienen en cargas cuadráticas, pues es enorme, es muy, muy, muy grande. Además, este variador, pues es uno de los pocos del mercado que tiene medición de energía integrada. No sé si sabías eso, Luchito. Sí, claro. Exactitud mayor al 95%, ¿no? Con exactitud mayor al 95%, así es. Es capaz de arrojar los reportes de consumo energético diarios, semanales, mensuales, al año, ¿cierto? Y también, pues es capaz de mostrar indicadores de consumo energético, como por ejemplo, cuánta energía necesitamos para mover 1 metro cúbico de agua. ¿Sí? Entonces ese es un indicador de rendimiento de... dime. ¿Es el micrófono? Gracias. Una de las cosas muy importantes que ofrece un variador es la ventaja del voltaje, ¿no? Porque estaba en una finca en Los Ríos y habían 2 motores de 60 HP y uno de 120 para hacer el riego. Y hubo un problema con la bomba de 120, el cual quemó un devanado. No sabíamos por qué y se mandó a embobinar el motor y se instaló nuevamente y las protecciones se disparaban sin nosotros poder ver cuál era la falla. Entonces logramos ver, después de instalando un supervisor con más exactitud y que te presentaba en tiempo real los voltajes, las variaciones de voltaje, porque eso es una finca que está lejos, adentro, pues. Claro. Entonces los voltajes de 440 caían a 390 voltios, mientras que los motores que trabajaban con variador trabajaban perfectamente, a pesar de la caída, el otro motor quedaba fuera de servicio por un arranque estrella triángulo. Ah, muy bien. Entonces se le determinó al dueño de la finca que tenía que montar variadores, porque si no la inversión iba a ser mucho mayor, pues, por la caída de buenísimo. tensión. Buenísimo, muy bien, muchas gracias. Te ayudan mucho con el voltaje, a pesar de que cuando tú tengas variaciones, él va a compensar esas caídas de voltaje. ¿Y tienes idea de por qué es? La distancia, en este caso, claro, está muy lejos de la subestación, y la distancia en este caso no le iba a ayudar mucho. Claro. ¿Pero tienes idea de por qué el variador es capaz de sostenerte el voltaje? Porque utiliza una fuente conmutada elevando el voltaje. Exacto. Básicamente el variador internamente tiene un gran banco de condensadores, ¿cierto? Y ese gran banco de condensadores sirve para 2 cosas. Una, para crear un voltaje en el bus DC muy estable, a partir del cual se genera una frecuencia de conmutación, que es la frecuencia que le llega al motor. Y la otra es para almacenar energía. Entonces la energía que llega al motor no es la que viene directamente de la red, sino que eso funciona como un tanque de agua. Entonces en un tanque de agua, el agua proviene de la calle, se almacena en el tanque, y el agua que hay en el tanque es la que consumimos en la casa, ¿sí? Entonces funciona exactamente igual. Entonces el banco de condensadores se alimenta de la red externa al tiempo que provee energía al motor, ¿vale? Bueno, muy bien. Muy bien, vamos aquí a adelantar esto un poquito. Y vamos a hablar un poco acerca de, yo creo que ya nos queda poquito tiempo. Bueno, ¿qué les parece? Hablamos un poquito del portafolio, Luis. Seguro.
A ver, bueno, nuestro portafolio empieza en realidad desde un variador que reemplaza el ATB312, no sé si alguien lo utilizó, el ATB312, bueno, lo reemplaza el ATB320. El ATB320 nosotros lo tenemos disponible desde potencias de medio caballo hasta 20 HP. Ese variador tiene PLC incluido, o sea, no solo es Correcto. variador, sino al mismo tiempo es PLC y se programa mediante bloques funcionales. Entonces es una gran ventaja que tiene ese equipo. Correcto, funciones de seguridad, entradas y salidas digitales, análogas, es bastante completo. Una ventaja es que él otorga una sobrecarga del 150% siempre, o sea, no hay que considerarlo normal duty o heavy duty, él siempre es para trabajo pesado, ¿no? El ATB 320 que tenemos hasta 20 caballos. ¿Y el Altivar Process que tenemos, Lucho? Bueno, en Altivar Process, a partir de 20 caballos, ustedes van a poder tener disponible hasta potencias de 200 HP en stock. A partir de 200 HP, ustedes van a poder encontrar nuestra solución en Altivar Process Modular, que son los que ustedes ven tipo tablero, ¿ok? A partir de 110 kilovatios podemos otorgarles este variador modular, ¿ok? ¿Qué tiene de distinto este variador con una oferta estándar? Bueno, tiene, no sé si tengas una presentación por ahí. Ok, esta es nuestra solución, ¿verdad? Tenemos unidades de potencia, unidades de control. En Electrolec y Tablicón nosotros realizamos el envolvente y el ensamble. Estamos certificados por la marca para poder realizar este ensamble y la puesta en marcha y comisionamiento del equipo. Y lo que nosotros entregamos al cliente es como ustedes lo ven en la imagen, ¿no? Adicional se puede personalizar dependiendo las necesidades del cliente. ¿Ok? Bueno, veamos aquí un pequeño video del Altivar Process. A ver. A ver, yo creo que... Entonces, ahí se ve cómo la electrónica de potencia que provee Schneider es ensamblada por Electrolec, ¿sí?, en una de sus plantas de acá, en Tablicón, ¿cierto? Sí, correcto. En Tablicón. Y se puede llegar hasta 5 módulos que representan hasta 1000 caballos de potencia. Entonces aquí una de las ventajas más importantes es el tiempo de entrega. Entonces cuando tengan una necesidad de equipos de gran potencia, pero que necesiten que lo entreguen muy rápidamente, este es un gran equipo, el Altivar Process Modular. También la característica de personalización, la modularidad que facilita lo que es la estandarización de repuestos y principalmente para potencias de más de 100 caballos. Entonces de 100 caballos en adelante podemos utilizar esta solución. ¿Vale? Aquí algo muy chévere que tienen estos equipos es para repararlos, el tiempo promedio de reparación es de 1 hora y media. Entonces en caso de que se dañe uno de los módulos, se retira, se monta el otro y como los carros son extraíbles mediante ruedas, pues es muy rápido el tema de la reparación. Adicionalmente, bueno, aquí ya hemos implementado mucha de esta tecnología aquí en los países de la zona andina, ¿cierto? Correcto, con mucho éxito, en realidad. Tenemos aplicaciones de molinos de bolas, tenemos sistemas de bombeo, tenemos un molino también de 700 caballos. Es una solución bastante interesante, con una muy buena acogida, gracias a su modularidad, ¿ok? Y en base a nuestro stock, ¿ok? Nosotros mantenemos stock de estos equipos y los invitamos a conocer un poquito más de esta oferta. También son bastante compactos, o sea, el tamaño es muy pequeño, ¿sí? Y algo genial que tiene esta tecnología es el rectificador inteligente del cual hablábamos al principio de la charla, ¿sí? Entonces, en esta tecnología están disponibles los variadores estándar de 6 pulsos con tasa de distorsión del 40%
y también están disponibles los variadores de rectificador inteligente. En el caso del rectificador inteligente, pues la tasa de distorsión armónica es menor al 3%. ¿Mm? Y esto es el esquema de la electrónica de potencia de un variador completo con rectificador inteligente. Entonces aquí tenemos en la entrada la conexión de alimentación, la conexión hacia el motor, ahí podemos ver el inversor del variador. Este que está ahí en color verde es el rectificador inteligente. Fíjense que ya no es un rectificador con 6 diodos como normalmente es un variador, sino que acá tenemos pues una topología un poco más avanzada, ¿cierto? Acá hay 3 niveles de tensión, entonces esto permite que el equipo sea más amigable con el aislamiento del motor. Y también hay una conexión encargada de filtrar el ruido en modo común. Entonces protege los rodamientos de los motores y protege el aislamiento de los cables, ¿sí? Dentro de las ventajas de este equipo, pues principalmente el factor de potencia es unitario, la onda de corriente es sinusoidal y tiene capacidad de regeneración de energía. El hecho de tener un factor de potencia unitario significa que la corriente que consume este variador es menor que la corriente que consume otro variador de la misma potencia, ¿sí? Pasar de un factor de potencia 1 a un factor de potencia del 92,4% implica una gran descarga de corriente. ¿Listo? Bueno, pues nada, pues con esto queríamos cerrar nuestra presentación. Pues no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, un comentario. Sí. A ver, una pregunta cortica. Desde hace no mucho tiempo hay una nueva tecnología de motores que son los brushless, que son los motores DC sin escobillas, ¿no? ¿Ustedes actualmente tienen algún producto para ese tipo de motores? Nosotros tenemos el algoritmo de control motor que veíamos, sirve para motores de imán permanente, motores sincrónicos, motores asíncronos, motores de reluctancia, inclusive que son de muy alta eficiencia. Entonces configuras el algoritmo para ese tipo de motor y funciona. Will, excelente. Bueno, un aplauso fuerte para el ingeniero Wilmar Sotelo. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por el apoyo a todos los compañeros. Gracias por estar presentes. Los dejamos con el ingeniero Víctor Hanna.